Buen día, Ricardo. Pues estamos aquí con Javier Chavarro, que nos va a ayudar con la entrevista sobre programas de promoción de lectura. Lo primero es, don Javier, ¿qué hace? ¿Dónde trabaja? Correcto, Ricardo. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Colombia. Soy funcionario administrativo y desarrollo mis actividades en la biblioteca. Además, hago talleres referentes a promoción de lectura y escritura. Ok. Vamos con la primera pregunta. Según su experiencia, ¿para qué nos sirve la lectura? Bueno, la lectura yo pienso que es fundamental en muchos aspectos de la vida. Con la lectura podemos profundizar sobre el conocimiento de nosotros mismos y de los seres que nos rodean. Podemos adquirir mayor experiencia sobre el mundo vivencial, podemos desarrollar nuestra imaginación, podemos darnos herramientas para posteriormente desarrollar una capacidad de carácter escritura, si así lo deseáramos. El aspecto lúdico que tiene la escritura también lo considero de vital importancia, ya que nada causa un placer fundamental como es el desarrollo de los procesos de lectura. En fin, considero que esta última sirve para todos los aspectos en los cuales desarrollamos nuestras propias vivencias y nuestras propias experiencias a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel de interrelaciones sociales, en fin, en todos los aspectos de la vida humana. Para usted, como tallerista o promotor de lectura, ¿qué es la promoción de lectura? Promoción de lectura fundamentalmente significa tratar de profundizar en el participante el amor por estos procesos. Consiste fundamentalmente en que el lector, ya sea de carácter avesado o de carácter incipiente, de carácter novato, conduzcan a cómo lograr un mayor manejo y conocimiento de eso que leen, a través fundamentalmente de nuevas técnicas que se puedan aplicar para entender cuál es el mensaje que un escritor nos quiso decir cuando escribe determinado tipo de obra, por qué lo escribe, relacionarlo con el medio histórico en el cual se desarrolla, con los procesos políticos y sociales que se mueven en esa coyuntura, en esos niveles, en fin, consiste en que realmente llegamos a adquirir a través de diferentes métodos, de diferentes medios, conocer y profundizar sobre todo aquello que nosotros leamos. Okay. El programa en sí de promoción de lectura, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo está planificado? Particularmente, pues, yo tengo mi propio método de promoción de lectura. Existen diferentes promotores que también utilizan sus métodos, cada uno con la misma igual validez, dependiendo de los frutos que nosotros tengamos en el desarrollo de los mencionados talleres. Hay, por ejemplo, promotores de lectura que cogen un autor determinado y en 5 talleres, por decir algo, una vez leídos textos preparados, pues empiezan a analizarlos, a comentarlos, a discutirlos, cuál es el mensaje del autor, cuáles son las conclusiones propias, qué quisimos darnos, qué quisiéramos que el lector, que el escritor nos hubiera hecho llegar en mejor medida. Es decir, todo ese tipo de cosas es muy interesante y sobre todo que nos da un conocimiento profundo sobre determinado autor. Particularmente yo aplico una metodología que consiste en utilizar diferentes prácticas, como por ejemplo el centralizarlo en el aspecto lúdico. Me refiero fundamentalmente a que el año anterior, por ejemplo, promovimos un ciclo denominado Literatura, Genio y Locura. Es decir, aquellos autores que, porque se salen del común denominador, del común de las actuaciones y de las vivencias y de los pensamientos normales, entre comillas, pueden ser catalogados de pronto como otro tipo de personas que algunos denominan locos. Para citar algunos ejemplos, tenemos a Dostoyevski
Edgar Allan Poe, Federico Nietzsche, Charles Baudelaire, en fin, diferentes autores con estas connotaciones específicas. Para ello enseñamos o proyectamos algo sobre la vida y obra de cada uno de esos autores y al mismo tiempo leemos un texto, lo analizamos, lo discutimos, lo miramos, lo observamos, concluimos muchas cosas interesantes, ahondamos en su pensamiento, lo cual nos incentiva aún más la imaginación, nos incentiva el poder de raciocinio, el poder de lógica, con todos los aspectos positivos que ello tiene. Y al mismo tiempo pues tratamos de realizar en última instancia unas especies de talleres, o no talleres, sino de escritura creativa sobre aquello o un texto determinado del autor. Para ello, para la promoción de lectura, pues aplicamos diferentes metodologías que pueden existir y también sobre los procesos de escritura utilizamos otros métodos como cadáveres creativos, como, en fin, diferentes metodologías que existen. Okay. Sabiendo que la promoción de lectura se la podemos dar a niños, a jóvenes, adultos, tercera edad, o sea, a diferentes grupos determinados de personas. Los programas de promoción de lectura que usted ha realizado, ¿a qué grupo va dirigido? Correcto, sí. Lógico que por desarrollar mi actividad laboral en la Universidad Nacional, mis talleres van dirigidos especialmente al conjunto de la comunidad universitaria. ¿Qué debemos entender por comunidad universitaria? Debemos entender estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, estudiantes de posgrado, podemos entender también docentes y al mismo tiempo funcionarios administrativos de la universidad. Existen diferentes tipos de talleres sobre promociones de lectura, dirigidos a niños, dirigidos a adolescentes, dirigidos a tercera edad, en fin, diferentes. Pero lo importante es ubicar las necesidades de cada uno de esos grupos de personas, escoger bien los textos que motiven la lectura como tal a esos determinados grupos para lograr los objetivos que nosotros perseguimos con la realización de estos talleres. O sea, se debe hacer una planeación previa al taller o al programa de promoción para saber al grupo al cual vamos a dictar el taller cuáles son sus gustos, o sea, sus necesidades, etc. Sí, claro, correcto, Ricardo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un taller de promoción de lectura, no podemos hablar sobre psicoanálisis de Freud o no podemos hablar, por ejemplo, del pensamiento de Martin Heidegger o de Federico Nietzsche. Tenemos que ubicar cuáles son las necesidades de ese grupo de carácter infantil. Esos talleres de promoción de lectura a nivel infantil son de pronto los más importantes que existen. Deben ser realizados por personas que tengan mucho conocimiento sobre el tema, porque podemos hacer o un buen lector o hacemos que con nuestra metodología, por el contrario, revierta en que el posible lector, por el contrario, se convierta en un acérrimo de la lectura. Entonces debemos ser muy objetivos y ubicar, como usted dice, don Ricardo, muy bien los textos que vamos a desarrollar y a estudiar y a profundizar en cada uno de los talleres como tal. Sabemos que ya teniendo el programa ya diseñado, o sea, debemos generar unas estrategias para que el programa sea llamativo al grupo al cual se seleccionó para dicho taller. En su experiencia o los programas que usted ha realizado, ¿qué estrategias podría utilizar o qué actividades adicionales a la lectura maneja para hacer más atractivo el programa? Sí, la promoción en cuanto a invitación a la comunidad académica para que participen en los talleres me parece de carácter fundamental y primordial. De eso depende gran parte o en gran medida el éxito que podamos lograr con los mismos. En la comunidad universitaria, particularmente en la Universidad Nacional, pues se facilitan un poco las cosas porque por ser universidad, por ser una universidad pública en donde hay un libre desarrollo y discusión de las ideas, donde hay una democracia en cuanto a la participación o en cuanto a la confrontación de ideas contrarias, permite a través del desarrollo de la cátedra libre el que nosotros convoquemos a esa comunidad y ésta esté atenta a participar en los programas que nosotros elaboramos y desarrollamos. Utilizamos métodos de convocatoria a nuestros eventos
utilizando los mismos correos o las mismas postmaster que se llama, es decir, comunicación al conjunto de la comunidad universitaria, para que a través de actividades que se desarrollan no única y exclusivamente en cuanto a programación de lectura se pueda presentar, sino también en cuanto a conciertos, en cuanto a charlas, en cuanto a conversatorios, en cuanto a todas las actividades diferentes que a nivel social, político y cultural se puedan desarrollar. Entonces nos permite tener, vuelvo y repito, un acceso a esa comunidad a través de esos mecanismos, lo cual facilita el trabajo. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, de pronto ya lo había planteado anteriormente, es decir, no solamente hacemos la aplicación de la promoción de lectura con las diferentes técnicas existentes como tal, sino también tratamos de hacer menos esquemático esos talleres, presentando de pronto proyecciones sobre vida y obra de autores, tratando de desarrollar también escrituras creativas con diferentes técnicas como cadáveres explícitos y otras técnicas que existen sobre los mismos procesos de desarrollo de la escritura como tal que existen. En fin, una participación activa por parte de cada uno de los participantes en eso. Pues como todo taller o toda actividad debe ser evaluada, saber si tuvo éxito o no tuvo el éxito esperado o fue un fracaso. Las estrategias o los métodos con los cuales evalúa los programas que usted realiza, ¿cómo los hace? ¿Los hace al final del taller o el programa o en el transcurso del mismo? Sí, tratamos de hacerlo fundamentalmente en el transcurso de cada uno de los talleres. Sin embargo, se presenta un problema, y es que en cuanto a la limitación de tiempo, puesto que los participantes en los talleres, normalmente la gran mayoría son estudiantes, entonces tienen diferentes clases a diferentes horarios. Entonces, cada uno de los talleres posteriores, para hacer una del semestre académico que se presente, y con esa evaluación final, durante el siguiente semestre ya podemos presentar unas nuevas alternativas de materialización de los talleres con muchos mayores aspectos positivos a tener en cuenta. Eso, Javier. Y por último, pues para no quitarle más tiempo, ¿cuál es su mensaje a las personas que van a ver este video con respecto a la lectura y como tal a los programas de promoción de lectura? En cuanto a la lectura, pues que amen el libro, que quieran el libro, que el libro nos da conocimiento, nos da libertad, nos da sabiduría, es lúdico, en fin, nos sirve para compartir con muchas otras personas nuestro propio bagaje de conocimientos, el conocimiento que nos pudo aportar un autor en determinados momentos, inclusive para determinar que podamos llegar a escribir algunas cosas en un momento determinado. Valga la pena, por ejemplo, cuando se hacen talleres sobre poesía, pues se les trata de indicar a los talleristas las diferentes técnicas que puedan existir sobre cómo se materializa, se realiza una poesía, géneros literarios, historia de la poesía, confrontación entre géneros, cómo se escribía anteriormente poesía, cómo se escribe ahora, el ritmo, la ritma, etcétera, elementos teóricos generales, y después hacemos un taller de escritura creativa, siempre, claro, basado inicialmente en la lectura de textos de poetas diferentes o del poeta que tengamos en estudio en ese momento determinado. Todo eso enriquece, todo eso es importante. Leer, yo pienso que es uno de los aspectos más interesantes. Anotemos en la Universidad Nacional, por ejemplo, muchos, uno queda impactado, uno dice, no, estudiantes de ingeniería poco van a los talleres de promoción de lectura, pero eso es falso. Yo me he impactado y he notado que la gran cantidad o la gran afluencia de estudiantes, por ejemplo, del área de ciencias que participan en esos talleres, eso es muy diciente. Yo creo que el ser humano tiene que ser integral, no solamente dedicarse al conocimiento puntual de su área como tal, sino también tratar de abarcar y de desarrollar y conocer sobre diferentes tópicos que nos pueda presentar la vida en general. Y eso, repito, nos dará muchas más armas y herramientas para sobrellevar en mejores condiciones todos los desafíos que la vida nos pueda presentar. Inclusive la lectura pues nos da libertad, nos da libertad porque nos enseña mucho sobre nosotros mismos y nos enseña mucho sobre los demás, nos posibilita el aportar aún más al cambio social que tan fundamental se pueda convertir en un momento determinado, en la constitución de una sociedad mucho mejor, más igualitaria, de seres dignos, de seres humanos.
Decía alguien por allá que el conocimiento nos hará libres y eso tiene toda la relevancia y toda la verdad y es irrebatible desde todo punto de vista. Entonces yo pienso que participar en esos talleres de promoción de lectura nos indican el camino positivo en este sentido que estamos planteando en este momento. Ok, don Javier, muchísimas gracias por su tiempo. No es más. Gracias, Ricardo, a la orden. Muy amable.